Muy buenos días, bienvenidos a este viernes 6 de noviembre del año 2020. Hoy en la materia de Biología Básica 1 vamos a tener el tema de elementos biogenésicos. Vamos a ver la importancia de estos elementos. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez, acompáñanos. Muy bien, vamos a empezar con la introducción de este tema. Entonces nos dice que son llamados elementos biogenésicos aquellos átomos que componen la materia viva. Entonces son los que le dan y guardan todas las características genéticas de todos los seres vivos. Entonces, etimológicamente el término proviene de bio, que en griego significa vida, y génesis, que significa origen, es decir, el origen de la vida. Entonces, de todos los elementos conocidos, solamente unos 30 son indispensables para lo que es el funcionamiento, ¿verdad? Entonces, nos dice que en su nivel de organización más bajo, la materia está compuesta por partículas diminutas llamadas átomos, que sabemos que estas son las más pequeñas de una partícula, ¿verdad? Entonces, ahora, cada átomo está formado por protones y neutrones en el núcleo y cierto número de electrones en su alrededor. Entonces, dichos constituyentes definen las propiedades de los elementos. Entonces, aquí tenemos una imagen donde nos dice cómo está concentrado estos bioelementos en nuestro cuerpo. Entonces, nos dice que contiene un 3% de nitrógeno, 10% de hidrógeno, 18% de carbón y un 65% de oxígeno. Y tenemos aquí pues otra cantidad de otros elementos. Entonces, también tienen funciones estructurales, siendo los constituyentes fundamentales en las moléculas biológicas, que son las proteínas, los carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, que es otro tema que vamos a ver más adelante. Entonces, estos al presentarse en su forma iónica y actuar como un electrolito. También tienen funciones específicas, como favorecer la contracción muscular y estar presentes en el sitio activo de una enzima. Entonces, todas estas proteínas pues, y demás elementos, cuando nosotros hacemos diferentes funciones, pues estas se van desgastando, se van ocupando para poder hacer las diferentes actividades que hagamos durante el día. Entonces, todos los elementos biogenésicos son indispensables y si alguno llegara a faltar, el fenómeno de vida no podría ocurrir, no funcionaría nuestro cuerpo tal y como lo hace, ya que estos son muy importantes. Los principales elementos biogenésicos más abundantes de la materia viva son el carbono, el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y el azufre, de los que acabamos de mencionar en la imagen anterior. Entonces, los bioelementos son elementos químicos naturales que mediante una combinación selectiva participan en la constitución y funcionamiento de los seres vivos. Entonces, esto va a depender de nuestra alimentación, principalmente cuando son niños o jóvenes que deben de tener una dieta balanceada para que en su crecimiento desarrollen las diferentes hormonas, desarrollen las diferentes capacidades que tienen en su organismo. Entonces, tener una dieta balanceada es muy importante para poder constituir y que tengan una buena función nuestro cuerpo. Entonces, hay unos 70 elementos que forman parte de la materia viva, sin embargo, varían en tipo y proporción dependiendo del organismo. Por ejemplo, ya sea planta o animal, o especie que se trate. Por ello se dice que existe diversidad bioquímica, ya que, pues, recordemos que nosotros tenemos un metabolismo y este funciona en reacción de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero también se basa mucho en la alimentación. Entonces, aquí tenemos el siguiente esquema donde nos menciona los niveles de organización. Entonces, al interior de cada ser vivo existe un orden según el siguiente esquema. Entonces, tenemos que las partículas más pequeñas pues, son los átomos. Y recordemos que dos o más átomos forman una molécula. Esa molécula, a su vez, los va formando lo que son las células. Las células forman tejidos. Los tejidos van formando órganos, los órganos van formando sistemas de órganos y
Así sucesivamente forman lo que es el individuo, una población, la comunidad, lo que es y finalmente lo que es el ecosistema. Entonces, ¿cómo vamos empezando de lo más pequeño a lo más amplio, verdad? Y forma finalmente pues todos los grupos de especies que habitan en nuestro planeta. Entonces aquí tenemos algo similar en la imagen anterior, la estructura de los organismos, los niveles de organización, donde tenemos el átomo, las moléculas, las células, órganos, tejidos, etcétera, ¿verdad? Y de esa manera nosotros podemos comprender cómo es el funcionamiento de en el interior de nuestro cuerpo. Ahora, los bioelementos o elementos biogenésicos son elementos químicos que forman parte de la materia viva. Se clasifican en tres: los primarios, secundarios y oligoelementos. Entonces, en los primarios, pues vamos a tener el famoso CHOMS. Entonces, tenemos lo que es en mayor concentración: el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En el secundario vamos a tener lo que es el calcio, sodio, potasio, cloro, magnesio y sales minerales. En los oligoelementos vamos a tener lo que es el hierro, el cobre y el yodo. Ahora bien, tenemos a las biomoléculas, que estas se separan en dos. Tenemos a los inorgánicos y a los orgánicos. Entonces, en los inorgánicos pues no van a tener carbono, pero sí tienen un enlace iónico y tienen una pequeña cantidad de átomos, estos asociados a materia no viva. Y de la otra parte tenemos a los orgánicos, que estas sí van a tener carbono. Tienen un enlace covalente, contiene muchos átomos y macroátomos. También contiene organismos asociados a materia viva. Entonces, esas son las diferencias de las biomoléculas. Los bioelementos primarios pues son cerca del 99% de toda la materia viva, que está formada en 6 elementos de los que acabamos de mencionar anteriormente. Los primeros 4 representan más del 95% de la materia viva. Son los elementos más abundantes no solo en seres vivos, sino también en la naturaleza. Entonces estos los podemos encontrar en grandes proporciones. Los otros en mínima proporción, pero no quiere decir que no sean importantes, ya que si uno de estos llegara a faltar, no habría un funcionamiento correcto de nuestros organismos. Aunque en menores cantidades, el fósforo y el azufre también son fundamentales para formar casi todas las biomoléculas estructurales y funcionales más importantes que se desarrollan dentro de la célula. Entonces, el fósforo, por ejemplo, forma parte de los fosfolípidos en las membranas celulares e intervienen en formación de ácidos nucleicos. También se le encuentra en forma de sales minerales, que son los fosfatos, y el azufre participa en la formación de los aminoácidos, específicamente en la cisteína y metionina. Entonces, cada uno de estos a su vez va a cumplir diferentes funciones dentro del organismo vivo. Aquí tenemos una imagen, diferentes imágenes, donde nos dice que el 99% de toda la materia viva está conformada de los elementos principales, que decíamos que es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y estos también los vamos a encontrar presentes en las plantas. Ahora bien, tenemos los bioelementos secundarios, que decíamos que es el sodio, potasio, calcio y cloro. Y estos representan menos del 1% en la materia viva, es decir, en un organismo vivo. Aunque por lo general los bioelementos secundarios son indispensables en casi todas las células, estas lo requieren en cantidades muy pequeñas. Entonces, aunque sea mínima, pero va a cumplir una función muy importante. Tenemos el tercer punto, que son los oligoelementos. Estos se encuentran en los seres vivos en cantidades casi muy insignificantes, por lo que son conocidos como elementos traza. Se calcula que representan cerca del 0.1% de la materia viva.
Entonces, ¿qué elementos intervienen en los oligoelementos? Pues el magnesio, el hierro, el cobre, el molibdeno y el cromo. Aquí tenemos el siguiente mapa conceptual que nos da una referencia general de lo que acabamos de ver, de los bioelementos de los seres vivos. Entonces decíamos que se van a dividir en tres, en los primarios, secundarios y oligoelementos, ¿verdad? Entonces aquí vemos pues todos los elementos de la tabla periódica que intervienen en los primarios. Entonces, generalmente y mayormente van a participar en los organismos vivos lo que es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que son los que van a actuar en mayor cantidad. Tenemos la siguiente tabla que nos muestra cuáles son los principales bioelementos o elementos biogenésicos, igual que es un resumen de lo anterior. Si vemos, aquí tenemos en la tercera parte los oligoelementos, donde intervienen más elementos, pero estos en mínimas cantidades. Decíamos que es cerca o aproximadamente del 0.1%, entonces que son realmente muy bajas. Entonces tenemos, aparte de los que mencionamos anteriormente, tenemos el flúor, yodo, cobalto, manganeso, el zinc, aluminio, boro, vanadio, silicio, estaño, níquel y cromo. Entonces son mínimas las partes que van a participar dentro del organismo, pero que van a cumplir una función muy importante para que se pueda desarrollar. Entonces tenemos a continuación las propiedades del agua y su relación con los procesos en los seres vivos. ¿Cuál es su función de esto? Entonces, siendo un poquito analíticos, críticos, reflexivos, pues vamos a hacernos las siguientes preguntas. Nos dice, ¿por qué es importante consumir agua simple? Entonces, la siguiente pregunta para razonar, dice, ¿por qué flota un hielo? ¿Cómo pueden vivir los animales en el fondo de los mares que rodean los polos? ¿Por qué al hacer limonada se debe disolver en el agua primero el azúcar y después agregar el limón? Entonces son preguntas que algunos nos hemos hecho, otros no, pero esto nos ayuda para tener un entendimiento crítico, reflexivo, analítico y cuestionarnos el porqué de las cosas. Entonces, la Tierra es conocida como el planeta azul precisamente por la cantidad de agua que contenemos en los océanos. Recordemos que tenemos mucho más agua que tierra, pero un porcentaje de esa agua está en los polos, en los ríos, lagos y lagunas. El agua es la molécula inorgánica esencial para la vida, ya que todos los organismos vivos dependen de ella. Está formada por dos átomos, recordemos que son dos de hidrógeno y uno de oxígeno. El agua es muy abundante en la biosfera, ya que los océanos y mares cubren alrededor del 71% de la superficie terrestre. Hace más de 40 años decía la literatura que era el 70%, hoy en día es 71% debido al derretimiento de los glaciares. Entonces, del total del agua del planeta es casi 97% salada y ese 3% restante es de agua dulce. Quizás por su abundancia a menudo se ve el agua con cierta indiferencia, sin pensar que el agua dulce, aquella que los seres humanos y otras especies necesitamos para vivir, representa apenas el 2.5% del agua total del planeta, considerando incluso la porción que se encuentra congelada de los glaciares. A pesar de esto, algunas personas se atreven a desperdiciarla y que muchas veces no hacemos conciencia al estarnos bañando, lavando los trastes, la ropa, y hay un gran desperdicio de agua, ¿verdad? Y por otra parte, donde existe contaminación en los lagos, lagunas, presas, ríos, arroyos. Entonces el agua es un solvente universal que permite gran capacidad de reacción, por lo que los procesos químicos se realizan con mayores ventajas en aquella que en cualquier otro medio. Entonces, debido a sus abundantes puentes de hidrógeno, las pequeñas moléculas del agua tienen una gran fuerza de cohesión.
lo que determina sus constantes físico-químicas como su punto de ebullición o punto de fusión, entre otras. Entonces, muchas veces, bueno, en otras ocasiones hemos escuchado cómo la NASA y como otros países hacen viajes a la Luna, a Marte, en busca de agua, pero se imaginan la cantidad de inversión que hacen para ese tipo de visitas a otros planetas o satélites, y que aquí se podría desarrollar en proyectos de cómo obtener agua en los océanos, ya que es una fuente, un recurso que tenemos, que claro que debe ser apegado al cuidado del medio ambiente. Pero bueno, esos son otros temas. Entonces, su elevado valor de calor específico la lleva a tener menos cambios de temperatura, haciéndola más estable y apta para la vida. A los 0 grados centígrados el agua se congela y es menos densa, característica que le permite flotar sobre el agua en estado líquido. Entonces, de esta manera se considera que la materia viva, incluido todos los seres vivos, contiene un promedio de 75% de agua. Entonces, es un líquido vital para los seres humanos, ya que nuestro cuerpo pues contiene una gran cantidad de agua. En algunos organismos el agua puede concentrarse en porcentajes excepcionales, en ciertos casos muy bajos, como ciertas semillas que contienen apenas el 5% de agua, o demasiados altos como las medusas que llegan a componerse en casi un total, en un 95% de agua. Entonces, hay organismos también como algunos que incluso llegan a vivir sin agua y pueden tener menos del 5%. Entonces estos realizan, se enquistan, es decir, forman pequeñas cápsulas donde invernan, y al momento que le caiga la primera gota de agua, pues otra vez sale del quiste y vuelve a su forma normal. También estos organismos pues, pueden vivir hasta unos 50, 60 años sin agua. Existen también semillas que se enquistan, por ejemplo, en los chamizos, las espinas de chamizos, donde estas pueden durar hasta cerca de 100 años sin una gota de agua. Entonces, con las primeras lluvias, estas se pueden abrir otra vez y se pueden reproducir. El agua no se distribuye equitativamente en las diferentes partes de los del organismo de los seres vivos. Por ejemplo, la dentina de los dientes es el tejido que contiene menor cantidad de agua, apenas contiene un 10%, a diferencia de la materia gris del cerebro, en el cual se calcula que hay hasta un 85% de agua. Entonces, tiene diferentes distribuciones el agua dentro de los organismos vivos. Entonces, en general, el agua se encuentra en relación directa con el funcionamiento de las células y los organismos. Entonces, cumple una función dentro de las células también. Es el vehículo de entrada de nutrientes y sustancias necesarias para la supervivencia celular. Entonces, es un transporte de proteínas, es un transporte de fluidos en las diferentes estructuras de la célula. Entonces, este es el medio que usan los organismos para eliminar los productos de desecho del metabolismo, como sucede en la orina y la transpiración animal. Entonces, por eso es que nosotros nos tenemos que estar hidratando. ¿Por qué? Porque nuestro mismo cuerpo va realizando una limpieza general de nuestro organismo. Entonces, esto favorece las reacciones químicas también de los procesos metabólicos, por ser el mejor solvente. Forma parte de los sistemas coloidales, es decir, el estado físico en que se encuentra la materia viva, principalmente el citoplasma que se encuentra dentro de las células. Aquí en las imágenes podemos observar que el agua es más densa en estado líquido, que tenemos el de la izquierda, que cuando solidifica en el hielo. Entonces es muy importante pues estar tomando agua para que nuestro cuerpo pueda hacer las diferentes funciones. Ok, muy bien. Entonces, cualquier duda o pregunta, ¿saben? Se pueden comunicar. Estamos en la plataforma de Classroom y
Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos, que tengan buen día. Hasta luego.